El ciberacoso llega a la mesa de reflexión de Zona Violeta. Además, este martes de Enfoques en el Estudio, el director de Radio Educación, Jesús Alejo Santiago, nos acompaña para platicar de los 98 años de historia de esta insigne institución radiofónica en nuestro país. Bienvenidos a Noticias 22, gracias por acompañarnos. Hola, Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana, y la invitación está hecha a la hora cultural de la televisión mexicana. Iniciamos y continuamos recordando el legado del gran Rafael Cauduro. Lamentablemente se adelanta este plano material, pero su huella, su trabajo es indeleble, imborrable. De hecho, ayer, en el homenaje que se le rindió en el Palacio de Bellas Artes, personas cercanas al artista aseguran que hay muchas obras, muchas piezas de su autoría que aún están fuera del radar y que es necesario reunirlas para hacer un gran catálogo. El Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas para rendir un homenaje a Rafael Cauduro, pintor, escultor, caricaturista y muralista que falleció el sábado 3 de diciembre. Su familia estuvo presente en el acto e informó que se trabaja en la catalogación de su obra, la cual podría superar las 1000 piezas, mientras que su acervo personal está siendo digitalizado por la investigadora Mercedes Sierra. Él ya estaba delicado de salud hace un tiempo y ya había dejado de trabajar y pues realmente fue un año que le quisimos rendir un homenaje en vida y pues sí nos agarró por sorpresa y pues bueno, aquí estamos. Rafael Cauduro trabajó el vidrio, madera y distintos materiales, además de incursionar en la ópera con Salomé. Su obra se puede ver en recintos públicos como el Metro Insurgentes de la Ciudad de México y la Suprema Corte de Justicia. Hay muchas piezas en manos de coleccionistas particulares. En realidad el maestro fue un artista muy prolífico, muy amado por sus coleccionistas, muy seguido por ellos. Entonces muchas veces tenía la pieza vendida mucho antes de empezarla. Hubo mucha obra que se quedó en Estados Unidos. Rafael trabajó un tiempo en Nueva York, después tuvo una representación con galerías en California, particularmente en Los Ángeles. Y por ejemplo, esa es la parte que ahora está saliendo mucho a la luz. Creo que mucho de lo que nos falta por descubrir y de lo que se conoce poco en México es justamente la obra que está en el extranjero. Puede ser que haya quedado obra también o tenemos noticias de que algo de su obra también quedó, por ejemplo, en Beijing, porque participó en la Bienal de Beijing, en la primera. Pintó mucho en La Habana también, por una vez que participó en la Bienal. En Vancouver también fue el caso. Como pudimos ver en la exposición Un Cauduro es un Cauduro, que se presentó en el Colegio de San Ildefonso, los intereses del pintor estaban bien definidos. Yo creo que hay puntos muy importantes que hay que destacar de la obra de Rafael. Primero, sus aportaciones en técnicas y materiales. Por ejemplo, eso fue algo muy único que hizo el maestro Cauduro, que al principio fue muy criticado, que ahora ya nos parece algo cotidiano usar todos estos materiales distintos, pero que cuando él lo hizo, la verdad, era bastante polémico. Segundo, la estética que él desarrolló, completamente en solitario. El maestro Cauduro no es un artista de academia. Rafael Cauduro nunca en su vida tomó una clase de dibujo o de pintura. Pero para mí, lo que siempre hemos querido destacar del maestro Cauduro es su compromiso social, su compromiso, realmente su ojo político, su crítica, digamos. Además de la familia y amigos, en el homenaje realizado en el Palacio de Bellas Artes estuvieron presentes Lucina Jiménez, directora general del INVAL, Walter Westerly, director general del Museo de Arte Popular, entre otros. Noticias 22, Alberto Aranda. Indiscutiblemente un artista muy generoso, de gran sensibilidad y de una manera de entender con esa sátira la realidad que solo los grandes tienen. Y ojalá sea esto un pretexto para que San Ildefonso reponga esa exposición de Un Cauduro. Es un Cauduro que de verdad, si no tuvieron la oportunidad de ver, ya hacemos el llamado a las autoridades pertinentes, que se reponga esta exposición y darnos una vuelta. Y la mejor manera de rendirle homenaje, de mantenerlo vivo, es celebrando su legado. En otros temas, la cultura convive y se materializa en letras gigantes. Con la develación de estas letras monumentales, elaboradas en colectivo por la comunidad alfarera de La Trinidad Tenexyecac, llegaron a su conclusión las actividades que el programa Cultura Comunitaria desarrolló en el estado de Tlaxcala durante el año que está por terminar.
El trabajo colaborativo para la creación de esta obra tuvo lugar en el contexto de los convites culturales que se llevaron a cabo en la entidad. Los convites son carteleras culturales de base comunitaria para la formación activa de públicos y la recuperación afectiva de espacios, donde se desarrollan semanalmente actividades creativas y artísticas y se comparten saberes e historias locales. Tal fue lo que ocurrió con las maestras y maestros alfareros de la Trinidad Tenexyecac, quienes trabajaron en colaboración con decenas de personas, desde infantes hasta adultos mayores, para elaborar 400 placas de barro que, unidas, crean las letras monumentales que ahora identifican a la comunidad perteneciente al municipio de Ixtacuixtla de Mariano, Matamoros. Durante la ceremonia de inauguración de esta obra, muestra de la fuerza del trabajo colaborativo, la secretaria de Cultura Federal Alejandra Frausto afirmó que los convites culturales construyen y reconstruyen comunidad. Este año se realizaron más de un centenar de estas actividades a nivel nacional, 6 de ellas en el estado de Tlaxcala. Sabemos que a veces la palabra puede ser fuego. Julián Herbert rescata precisamente de ese fuego la poesía de la parte quemada. Yo hace muchos años que no gano un premio de poesía. He escrito varios libros de poesía y los he publicado en editoriales muy lindas, pero no había recibido un premio en 18 años, entonces en otros géneros sí. Y luego está el tema de que sea a nombre de Ramón López Velarde, que es uno de mis poetas favoritos, sobre el que ha escrito y que además está implicado de algún modo en el libro que envía a concurso. A diferencia de lo que está de moda en la poesía mexicana, que es hacer libros seriados con un tema, a mí no me interesa tanto ese enfoque, ¿no? Me interesa más, al menos en este caso me interesa mucho más trabajar con mucha más lentitud. Entonces no hay un tema dominante, sino que es una colección de poemas, aunque sí están construidos en una atmósfera, en torno de una atmósfera, en torno de la atmósfera de la crisis, de lo que experimenta la experiencia poética. Entonces, esta idea de la belleza insoportable y de la envidia frente a la belleza me pareció interesante como para explorar cómo nos acercamos a la poesía, a la antipoesía y como a esta desesperación de si el poema sigue funcionando o no para una sociedad como la nuestra. Hay, digamos, dos lecturas que cruzan el libro y que dialogan con Ramón López Velarde. Una es la figura de Jules Lafog, poeta francés que fue muy influyente para López Velarde. Y otro es Hart Crane, un poeta de Estados Unidos. En un tercio del libro es un largo poema dedicado a Hart Crane y su relación con la cultura popular en Estados Unidos. Y hay algunos paralelismos dentro del poema entre la obra de Hart Crane y la obra de Ramón López Velarde. Una buena dosis de poesía para soportar esta realidad. Cambiando de tema, actualidad, estética, vanguardia, vamos a conocer a los ganadores de la Bienal Nacional de Pintura y Grabado, Alfredo Zalce. En la 13ª Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Zalce participaron 487 artistas de México y 9 del extranjero que por más de 6 años han radicado en este mismo territorio. La Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán reveló a las obras seleccionadas de esta entrega. Mónica Muñoz Cid ganó en la categoría de grabado por su obra Cartografía Verde número 2. Es una impresión en gran formato, viene de una técnica muy tradicional que se llama linóleo, y lo que yo estoy aportando con esta pieza pues es la representación de una estampa pero con volumen. Lo imprimí en plástico, una especie de tela vinílica que permite crear unos volúmenes muy interesantes que aportan a la cartografía. Es una cartografía que deriva del trazo de la ciudad de Puebla. En esta misma categoría se hizo una mención especial a las obras de 3 artífices mexicanos, Marco Antonio García Rosales y Carlos Omar Soto Herrera de la Ciudad de México y Alan Altamirano López de Oaxaca.
Por su parte, Axel Lorena Becerra, con Constructo Piramidal, ganó en la categoría de pintura, una obra en la que se entremezclan las múltiples caras y contrastes de México. Esta pieza forma parte de un proyecto que se llama Paisaje como Construcción. A grandes rasgos, el paisaje, como yo lo abordo, trata sobre cómo este concepto es un concepto construido tanto visualmente como socialmente. Es decir, que el paisaje no se encuentra no se ha encontrado ni en todos lados, ni desde siempre. Es una transformación, un constructo que se lleva a cabo en nuestro interior. Rolando Jacob Vargas García de Tamaulipas y Raúl Aboites Chávez de Guanajuato también fueron distinguidos en esta categoría. Todas las obras de la Bienal se exhiben en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce de la ciudad de Morelia hasta el 5 de febrero del 2023. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Grandes piezas clásicas como Edipo Rey, Medea, el Decamerón, se transformaron en un peculiar cine, en una manera distinta de contar las historias a través de la pantalla de la mano de este personaje a quien la Cineteca Nacional rinde tributo, escritor, poeta y director de cine italiano Pier Paolo Pasolini. La Cineteca Nacional celebra el centenario de Pier Paolo Pasolini con una retrospectiva. Y creo que es un muy buen recorrido por un cine pues que hace bastante tiempo que no se ve en una sala cinematográfica y en buenas condiciones. Este ciclo, conformado por 12 títulos, se realiza gracias a la colaboración del Instituto Italiano de Cultura y a la Embajada de Italia en México. Para esta ocasión, la Cineteca de Bologna nos ha ofrecido las versiones restauradas de las películas de Pasolini, así que podremos disfrutar la visión de esas películas con una excelente calidad visiva y también sonora. Pier Paolo Pasolini fue un hombre multifacético que incursionó como poeta y luego como novelista. Incluso tuvo una faceta como antropólogo. Como cineasta fue controversial ante el ojo público debido a su gusto por el fútbol, su ideología de izquierda y por ser abiertamente homosexual. Vamos a encontrar desde las primeras películas, digamos, entre neorrealistas y post-neorrealistas de Pasolini, como Acatone, Mamma Roma, el Evangelio según San Mateo, hasta las obras ya de un tono totalmente diferente, mucho más, si se quiere, populares, festivas, como Decamerón o los cuentos de Canterbury. Paralelamente, el Instituto Italiano de Cultura prepara la presentación de una novela gráfica y la exposición fotográfica Larga Avenida de Arena, que es el título que se da a una colección de imágenes que colaboradores de Pasolini a lo largo de su carrera hicieron del maestro, o sea, fueron retratando a Pasolini durante el rodaje de sus películas. La retrospectiva de Pier Paolo Pasolini ya arrancó en la Cineteca Nacional y concluye el 23 de diciembre. Noticias 22, Julio López. Un cineasta con un violento y trágico final, igual que su obra, no exento de la polémica de las teorías de conspiración. Hay que ir a la Cineteca Nacional y celebrar su obra cinematográfica. Vamos a una brevísima pausa. Al regresar les platicamos de videojuegos contra el bullying. ¿De qué va? Descúbralo al regresar. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Este martes, en La Oveja Eléctrica,
hablaremos de los descubrimientos de la neurociencia en torno a las bondades del ejercicio físico con José Luis Trejo, investigador científico del prestigiado Instituto Ramón y Cajal de Madrid. El gozo del ejercicio, y esto incluye al baile, entre otros efectos positivos, produce un incremento de la capacidad cognitiva y de la formación de neuronas nuevas. A bailar se ha dicho en La Oveja Eléctrica. Martes, 21:30 horas. Canal 22 presenta los mejores cortos pertenecientes a la 17ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. Invierno. Me detectó metástasis en el pulmón. No tomaré ningún tratamiento. Sobrevivir o matar. Sí, te acepto, pero bajo ciertas condiciones. Ramón. Me gusta kickboxing porque es de disciplina y aprender y hacer combates con nuestros amigos. 4 minutos. ¡Te quedan 2 minutos para que salgas! Club Amazonas. La verdad es que nunca lo decidí, nunca platiqué con mi mamá. Prácticamente ya dejas de tener todos tus derechos. Shorts México. Estreno. Martes, 22 horas. Aunque por su definición podrían parecer antípodas, el arte y la guerra tienen un punto de convergencia. Vamos a descubrirlo. El registro gráfico, fotográfico y pictórico de la guerra es el tema de la exposición Pretérito en tiempo presente, la guerra en el siglo XX-XXI, que presenta el Museo Nacional de San Carlos. Hacer una revisión de la manera en la que a través de la gráfica en el siglo XX se representaron distintas imágenes en torno a los conflictos bélicos en el siglo pasado. Y lo que se hizo en conjunto con el Goethe Institut México es trabajar con un fotógrafo contemporáneo que además, digamos, de hacer fotografía extrema, recientemente estuvo haciendo registro fotográfico en Ucrania, precisamente. La muestra reúne 29 obras gráficas de artistas mexicanos como Alfredo Zalce, Leopoldo Méndez y Adolfo Quinteros, una pintura de Carlos Orozco Romero y 31 fotografías del artista alemán Olf. Se inspira en 2 líneas teóricas. La primera, la noción de supervivencia de Aby Warburg. Para Aby Warburg, en la imagen particularmente había posibilidad de identificar cómo las imágenes contemporáneas albergaban imágenes del pasado. Y entonces retomamos por una parte la noción de survival de Aby Warburg, justamente porque ustedes verán a lo largo de la exposición hay imágenes fotográficas tomadas hace un par de meses que tienen una correlación increíblemente, ¿no? Analógica con obras gráficas que se produjeron hace 50, 70 años. Organizada en 3 salas, la exposición retoma también una concepción de Brecht en torno al arte. El otro referente que se exploró teóricamente fue un referente que creó Bertolt Brecht para el teatro épico, que es el Verfremdung-Effekt, que es el efecto de distanciamiento. Y para Bertolt Brecht, una de las maneras en las que tenía que trabajar el arte era enfrentar al espectador a una otra realidad distante, pero que al mismo tiempo lo hiciera pensar en su realidad inmediata. La exposición Pretérito en tiempo presente, la guerra en el siglo XX-XXI, ya abrió sus puertas en el Museo Nacional de San Carlos. Noticias 22, Víctor Gaspar. La Orquesta Moderna hace honor a su nombre con un repertorio de música contemporánea para poner broche de oro al 2022. El Espacio Cultural San Lázaro es la unidad de actividades académicas y culturales de la Cámara de Diputados que se consolida como dirección general en la presente legislatura. Este concepto surge con el objetivo de acercar a los ciudadanos a las actividades realizadas en el Palacio Legislativo y se inspira en la construcción humana a través de las facetas política, artística y racional. Este espacio invita a su concierto de fin de año de la mano de la Orquesta Moderna. Digamos que este es el primer concierto ya del Espacio Cultural
existiendo ya como una dirección general. Entonces digamos que es nuestra presentación en sociedad. Este es también el primer concierto pospandemia de la Orquesta Moderna, primer proyecto personal del músico Rocino Serrano, quien realiza arreglos a la música de Enrique Neri y Eugenio Toussaint para interpretarla con Big Band. Se trata de una iniciativa que se posiciona en el mundo del jazz y que ofrece un repertorio que promete ser memorable con la participación de cerca de 20 músicos en escena. Tenemos también la presencia de una playa de solistas invitados. Estará Iraida Noriega, cantante fabulosa, de lo más importante en la escena del jazz nacional, junto con Alex Mercado en el piano, Jaco González en el saxofón y la flauta, el gran Fernando de Santiago, uno de los personajes más importantes de la música mexicana. El público está invitado a presenciar el concierto de manera gratuita el miércoles 7 de diciembre a las 7 de la noche. Noticias 22, Karen Rivera. Mucho se ha debatido sobre la influencia de los videojuegos, de manera particular la influencia negativa en ciertas conductas de la infancia. Pero ¿qué hay de los estímulos positivos? Vamos a ver. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México ocupa el primer lugar en bullying a nivel internacional. Combatirlo se ha convertido en prioridad y por eso la empresa Crack the Code ha lanzado una convocatoria, una competencia virtual con el objetivo de desarrollar videojuegos que puedan combatir el bullying. Se dice que más del 50% de los niños y jóvenes han sido víctimas de maltrato, ¿no? Entonces queremos combinar esto con algo que ellos aman, ¿no? Que son los videojuegos, y ver qué reflexiones, qué análisis, qué puntos de vista interesantes salen de estos videojuegos. Este concurso lleva por título Game Jam y está diseñado para que participen jóvenes de todas partes del mundo. Tenemos más de 50 estudiantes que se han inscrito ya. Hay unos que han empezado a desarrollar el videojuego en un curso con nosotros y hay otros que por su lado han desarrollado el videojuego. El curso se ofreció de manera gratuita para quienes ya tuvieran cierta experiencia desarrollando videojuegos en la plataforma Game Maker. Paralelamente, Crack the Code realizó un taller para aquellos que quisieran participar y necesitaran aprender a manejar herramientas de desarrollo. Los que pasan a la fase final van a presentar, vamos a hacer un streaming en vivo, en donde los jurados, tenemos al CEO de Lenovo, por ejemplo, 2 líderes de Game Maker, que es la plataforma que se ha utilizado para crear los videojuegos. Todos ellos van a evaluar los videojuegos y van a elegir a los ganadores. Al final, los videojuegos ganadores para combatir el bullying se distribuirán de forma gratuita en todo el mundo. Noticias 22, Julio López. A propósito de nuevas tecnologías, en cualquiera de sus variantes, vamos a ver la otra cara de la moneda. Pueden ser una verdadera pesadilla. Hoy en Zona Violeta, el ciberacoso. Muy buenas noches. Desde contactos a través de identidades falsas, mensajes ofensivos o provocadores, publicaciones de información personal y humillaciones, son varias las formas de acoso en Internet vía redes sociales, celulares, correos electrónicos y todo lo que el anonimato permita a la tecnología. Las mujeres y las niñas, las más vulnerables. Así lo revelan los últimos datos dados a conocer por el INEGI. 1 de cada 5 usuarios de Internet en México ha sufrido algún tipo de acoso. Del 2020 al 21 aumentó 0.7% el ciberacoso en nuestro país. Pasó de 21 a 27.7%. En el caso de las mujeres, la cifra se elevó al 30%, especialmente a quienes tienen entre 12 y 29 años de edad. Esto significa en total que 17.7 millones de personas de 12 años y más que usaron Internet a través de cualquier dispositivo fueron víctimas de ciberacoso el año pasado. El 49% sufrió esta intimidación a través de Facebook. La mayor prevalencia de ciberacoso se registró en Michoacán con 28.8%,
Guerrero y Oaxaca con 26.8 y 26.4% respectivamente. Llama la atención que sean estos estados con alta marginación y violencia. Las mujeres vivieron el ciberacoso con críticas a su apariencia o clase social y para los hombres fueron comentarios ofensivos. En promedio, 14.5% de hombres y mujeres víctimas de esta violencia a través de la tecnología recibieron mensajes ofensivos por parte de conocidos. En 2021 se aprobó en el Congreso de la Unión la Ley Olimpia para aplicar sanciones que van de 3 a 6 años de cárcel a quienes ejerzan violencia digital, divulgación de videos o imágenes íntimas. Pero la realidad es que a nivel internacional incluso falta mucho por legislar al respecto. Hay algunas propuestas en el Congreso de la Ciudad de México para incrementar las penas cuando las víctimas sean menores de edad. Actualmente hay, según el INEGI, 104 millones de usuarios de Internet en México, entre ellos millones de niñas y mujeres que podrían estar expuestas al ciberacoso. Hay que denunciar. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Pati. Y en efecto, ¿cómo usamos las herramientas? Al igual que un martillo puede servir para edificar una casa, se lo podemos zorrajar a alguien en la cabeza. Lo mismo sucede con las redes sociales, con las nuevas tecnologías. Hay que usarlas de manera inteligente para construir. Hoy, en Debate 22, para hablar de la exposición Sangre de mi sangre, cultura y arte contra la violencia de género, Gaby Plaseca recibe a Adán García Fajardo, director académico del Museo Memoria y Tolerancia, a la fundadora de la colectiva Hilos, Claudia Gisela Rodríguez, y a Mariana Jiménez, integrante del mismo colectivo. No se pierdan esta conversación al término de Noticias 22. Una muy breve pausa. Ya volvemos. Este martes, en La Oveja Eléctrica, hablaremos de los descubrimientos de la neurociencia en torno a las bondades del ejercicio físico con José Luis Trejo, investigador científico del prestigiado Instituto Ramón y Cajal de Madrid. El gozo del ejercicio, y esto incluye al baile, entre otros efectos positivos, produce un incremento de la capacidad cognitiva y de la formación de neuronas nuevas. A bailar se ha dicho en La Oveja Eléctrica. Martes, 21:30 horas. Aquí en el estudio de Pantalla de Cristal, el escritor y director Gabriel Santander. Vamos a ver pasajes de su documental Un Mundo Sin Toledo. ¿Por qué es tan importante Toledo? ¿Cómo lo defines? En 3 palabras te diría, porque es un indispensable, un ser de una gran congruencia y de una extraña pero sublime sensibilidad. Francisco Toledo, el maestro Toledo, en el documental Un Mundo Sin Toledo, escrito y dirigido por Gabriel Santander. Miércoles, 21:30 horas. Un recorrido brillante, contundente y completo por el México de los últimos 50 años. No, eso no es cierto, Chuchita. El ejército los reprimió. ¿A los estudiantes? Sí. ¿Ayer? A ver, es que fíjate la tontería que estás diciendo. Festival Internacional Cervantino. Las Reinas Chulas. A Chuchita sí la bolsearon, sí la llevaron al baile y sí le hicieron de chivo los tamales. Sabemos que la globalización y que la internet será el pan nuestro de cada día. 16 días de activismo contra la violencia de género. Estreno, miércoles 22:40 horas. Continúan los trabajos de rescate y restauración de nuestro patrimonio. Ya se están entregando las primeras partes de estas labores. Vamos a conocer algunas de ellas. Luego de un año de trabajos y esfuerzos conjuntos, las Secretarías de Marina y de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, entregaron la primera etapa de restauración del histórico fuerte y exprisión de San Juan de Ulúa en el puerto de Veracruz. Me da muchísimo gusto atestiguar esta nueva etapa en la vida de este importante recinto histórico, lugar de cultura y lugar estrechamente relacionado con la historia de la Marina Armada de México, que está cumpliendo 200 años de defender a la patria.
El proyecto integral de restauración de la fortaleza veracruzana, baluarte de la cultura naval nacional, contempló en su primera etapa de trabajos la renovación del sistema de desagüe de la Plaza de Armas, así como la rehabilitación del sistema eléctrico del mismo espacio y del conjunto del fuerte. Se realizó también la restauración de los garitones y la cortina sureste conocida como el Muro de las Argollas, y se logró concluir en tiempo y forma la primera etapa de la restauración y conservación del Caballero Alto y de la Torre del Baluarte de San Crispín, donde aún continuarán los trabajos de especialistas durante los próximos meses. De igual forma, el Instituto Nacional de Antropología e Historia reabrió las puertas del exconvento del Carmen Alto, edificación del siglo XVI, emblemática de la ciudad de Oaxaca, tras un proceso de intervención y restauración que ahora permitirá al recinto albergar a la Escuela de Gastronomía de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. El proyecto en esta edificación se suma a las labores que ha realizado el Programa Nacional de Reconstrucción en 315 monumentos históricos del estado de Oaxaca, afectados por distintos eventos naturales sucedidos entre 2017 y 2020. Geometría, color y alegría son los ingredientes de esta exposición. A partir de la figura humana, Pablo Ruiz Lombardo realizó una serie de cuadros y esculturas en donde se hace presente la geometría y el colorido en un ambiente lúdico. Este proyecto, titulado Variaciones de un mismo tema, comenzó el año pasado y se presenta en el Museo José Luis Cuevas. También el color es un color vivo, alegre, ¿no? En la pandemia como que necesitábamos un poquito de esperanza, de alegría o algo, porque estaba tétrico, ¿no? Y bueno, soy admirador profundo de Tamayo, entonces, sin copiarlo, pero tratando de jugar con los tonos que él usa o con los colores que él usa, ¿no? Y la geometría, bueno, pues salió porque la figura es geométrica. La figura humana es descompuesta gracias a su representación geométrica, y lo que hace Ruiz Lombardo es experimentar con ella en diferentes soportes, incluida la escultura. Al final, es esta misma la que lo lleva por otros caminos. Ese cuadro, digamos que ahí aparecen todavía las figuras, pero ya muy como queriéndose ir, ¿no? Como queriéndose ya esfumar y dejar, ya, esto ya se acabó, hasta aquí dimos en este tema, y buscaremos otro tema, porque el tema es un pretexto para seguir trabajando, eso es la verdad, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Y ya que hablamos de geometrías, vamos a fusionarlas con el quehacer artesanal para descubrir un nuevo cosmos. Una concepción plástica influida por la arquitectura, por el conocimiento científico y la sabiduría ancestral del universo, es la propuesta de Eduardo Terrazas, artista mexicano que ha cultivado estos conceptos por muchos años. Aproximadamente 450 de sus obras son compiladas en el libro Cosmos, piezas desarrolladas dentro de la serie Posibilidades de una estructura. Posibilidades de una estructura es una estructura. Cosmos es una estructura geométrica. Y esa estructura geométrica la hice en 1974. Y a partir de esa estructura geométrica, va uno jugando con la estructura geométrica y sin perder la esencia de las formas de la estructura geométrica, va uno haciendo diferentes obras. Las variaciones plásticas que son estas piezas recuerdan a los mandalas orientales, al hombre Vitruvio, incluso a una brújula. Pero Eduardo Terrazas prefiere emparentarlas con la ciencia, con los ejes X e Y cartesianos, con ejes transversales, cuadrados y círculos de una poética cósmica. Tienen que hacer sus estructuras a partir de la geometría del mundo. La geometría es un lenguaje que tiene el hombre para expresar lo que está viendo. Fíjense, en la naturaleza no hay líneas y no hay círculos perfectos.
como nosotros hacemos. Es una invención del hombre. Estas son las líneas de infinito. Luego los griegos ya nos hablaban de la bóveda celeste. Luego con un matemático de Oxford University, Marcus Dosatoy, estuvimos platicando mucho sobre esta rombo cuadrado y me dijo, son las 4 fuerzas del universo que ponen el universo en armonía y en dinamismo. Las piezas también revisten un carácter artesanal y manual. Los trabajos, la mayor parte están hechos en un bastidor de madera, con cera de Campeche y con hebra de lana, como la técnica de los huicholes. Me lo enseñó un huichol que se llama Santos, en 1972. Con esa me hice mi primera exhibición en Bellas Artes en 1972. Cosmos es una publicación de la editorial alemana Hirmer. Noticias 22, Víctor Gaspar. Academia, cultura y seguridad, todo esto al alcance de un clic. Con más de 10,000 descargas, la apps que lanzó el IPN brinda diversos servicios, los cuales van desde cuestiones académicas, difusión cultural, deportes y herramientas para la seguridad de los usuarios. Fíjate que tiene también un módulo muy interesante de ayuda a IPN. Ahí está contenido los números telefónicos de emergencias, Locatel, Cruz Roja y bomberos, pero tiene un componente muy especial, que es incorporamos a la app un botón de pánico virtual. Esto está bien interesante porque justo atiende a las solicitudes de seguridad de las alumnas y alumnos del instituto. El botón de pánico está conectado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Al activarlo, el dispositivo móvil comparte la ubicación geográfica del usuario con las autoridades. Además, tiene una sección de denuncias. También otro tema que justo estamos atendiendo como parte de esta iniciativa es el hecho de que se coadyuve por una cultura de paz respetuosa e igualitaria, porque también tenemos integrado la plataforma de denuncia segura en la app. Pues anteriormente la teníamos como cualquier otro sistema que entrabas pues desde alguna computadora, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto como que no es tan eficiente para los alumnos. Está muy interesante también porque de alguna u otra manera pueden ellos registrar su denuncia y obviamente darle seguimiento, que esa era otra de las cuestiones que por ahí ya no teníamos esa visibilidad, porque anteriormente el sistema de violencia de género que va enlazado a esta parte de denuncia segura, no la teníamos activa. Entonces, pues evidentemente no podías darle el seguimiento, ¿no?, por parte del violentado. Para los alumnos y trabajadores del IPN, la aplicación les permite desplegar sus credenciales y el correo electrónico institucional, además de tener el calendario escolar, materias, calificaciones y constancias. La aplicación ya está disponible de manera gratuita en iOS y Android. Noticias 22, Alberto Aranda. Momento de hacer una brevísima pausa. Al regresar les platicamos de los 98 años de Radio Educación, esta gran estación hermana, además que resguarda una de las mejores fonotecas del país. No se lo pierdan al volver. Como audiencia, tienes derechos.
Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que los programas deben incluir al principio y a la mitad de su transmisión un mensaje que indique si son aptos para ser vistos por la infancia o no. Un programa puede contener temas para adultos, pero puede ser adecuado para ser visto por adolescentes. Entonces, aparecerá la clasificación B15 y podrá transmitirse a partir de las 9 de la noche. Ningún programa clasificado solamente para adultos debe ser exhibido antes de las 9 de la noche. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. En un lugar en medio de la nada, Martín encontrará su destino. Hicimos un convenio. ¿Desde cuándo cambias sin la palabra de una puta ahí? Ningún amanecer es igual. Adal Ramones y Carmen Salinas. Te voy a dar una cosita que dejó olvidada la Lupe. ¿Martín me pone la leche? Martín al amanecer. Sí. Cinema 22 Mexicano. Jueves, 22:40 horas. No se pierdan hoy Debate 22 porque vamos a hablar de la exposición Sangre de mi sangre en el Museo Memoria y Tolerancia, Cultura y Activismo para eliminar la violencia de género. A ver, Adán, ¿de qué hablaremos? De por qué los hombres tenemos una lucha compartida por una común humanidad. Claudia. Vamos a hablar de la reconstrucción social a través del arte. Mariana. La memoria social a través del tejido textil. Eso y más, 9 de la noche, Canal 22. Hoy, 21 horas. Así podríamos definir la esencia de un buen fotógrafo. Más que retratar instantes, hay que buscar imágenes que documenten experiencias. La naturaleza y la obra que hizo Edward James en Xilitla, San Luis Potosí, cautivaron el ojo de Juan San Juan al grado de regresar una y otra vez para capturar con su cámara cómo cambia el lugar dependiendo del mes y así, con la ayuda de Silvia Navarrete, realizar el libro Umbral. Todo mi trabajo es no todo, pero el cuerpo principal es en base a la naturaleza. De hecho, durante la pandemia saqué un libro, Pulsión, que es en base a puras flores, porque estaba yo encerrado en el estudio. Entonces ya la posibilidad de salir y visitar este sitio maravilloso, donde me sorprendió como que me metí en el cuerpo del artista, que dije, es que siento lo mismo, como la naturaleza y el arte se combinan. El libro no es un registro de la obra de Edward James. Lo que trató de hacer el fotógrafo fue transmitir su experiencia al llegar a este lugar. Y el libro no nada más obviamente culmina con la obra de Edward James, pero es como una peregrinación, la estructura, donde empieza en Peña de Bernal, que es un lugar también muy especial, con una presencia muy fuerte, y de ahí entrar a la Sierra Gorda de Querétaro, que es maravillosa porque pasa de muchos ecosistemas. Baja uno rumbo al Golfo de México y entra uno de lleno a la Huasteca Potosina, que es una explosión de vida y de verde, ¿no? Esto nos lleva a Xilitla, y en Xilitla están Las Pozas, que sería como un estuche vegetal a la obra de este artista surrealista tan peculiar y único. Noticias 22, Alberto Aranda. Hay quienes continúan hoy todavía con la búsqueda de nuevas formas que nos aproximen al paraíso. Con más de medio centenar de obras realizadas entre los años 90 y la actualidad, la Fundación Sebastián organiza la exposición Nuevas aproximaciones al paraíso, con la que rinde homenaje a la pintora Marta Chapa. La muestra es un recorrido en el que la sexualidad y una evolución en el manejo de la luz y la paleta, en obras más recientes, se hacen patente. Una manzana encierra la vida misma
encierra la sexualidad como ninguna fruta, que realmente es algo muy, muy fuerte. Si uno parte la manzana de manera transversal, pues ahí están los órganos femeninos. Aquí no tengo ninguna obra así tan evidente, pero he pintado mucho la sexualidad. Sí me atrae. Si bien el contraste entre vivos colores definían las siluetas de las manzanas de Marta Chapa en años anteriores, la pintora admite estar ahora en una etapa en donde los colores ocres y el manejo de la luz dan forma a su emblemático fruto. He descubierto en el claroscuro, algo maravilloso. Es más difícil porque la pintura así mucho más directa, y entonces es más fácil. A mí he entendido a cocinarla. Es para mí todo hasta una sensualidad, ¿no? Es como tocar, y yo creo que todo va interrelacionado. Esta sexualidad con esta manera de ver los colores y que ya no sean tan rectos. Con 55 años en el oficio de la pintura, Marta Chapa refrenda su compromiso con la creación, la cual dice alimentarse de una serenidad que explora a través del budismo y de un maestro menos generoso, el dolor. He padecido últimamente de la columna y digo, yo voy a aprender del dolor, tengo que aprender de todo. Y soy una mujer que sí, muy intensa, y aprendo de los literatos, de los cineastas, de mi muchacha con la que platico. La exposición Nuevas Aproximaciones al Paraíso permanecerá en la Fundación Sebastián hasta el 21 de diciembre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Surge en 1924, su vida no ha sido fácil, pese a los vaivenes, ha logrado consolidarse como generadora y difusora de contenidos culturales, sociales y formativos. XEEP Radio Educación está cercana a cumplir ya la centuria y hoy viene una de las etapas más fructíferas de su historia, de estos momentos. Saludamos a su director general, Jesús Alejo Santiago, conocido periodista cultural. Está con nosotros, seguramente lo han escuchado en el programa Su Casa y Otros Viajes, de lunes a viernes por Radio Educación. También es autor del libro Ritos y Retos del Oficio, que presenta un panorama del periodismo cultural en las primeras décadas del siglo XXI. Jesús, qué honor tenerte aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Y hablamos de que llegas a Radio Educación en el mes de mayo. Sin embargo, la historia que tienes con esta institución tan querida y tan añorada por todos nosotros es mucho más longeva. Es mucho más larga, muchísimas gracias, buenas noches Rafa, sí es mucho más larga. Estamos hablando de alrededor de 30 años de estar en el Departamento Cultural de Radio Educación, de haber visto a esa institución, como bien señalabas en la introducción, con los vaivenes que siempre hay en el mundo de la política, de la cultura. Hemos visto pasar diferentes colores, digámoslo de esa manera, políticos dentro de la misma institución. Entonces, eso sin duda le da cierto realce a lo que ha sido la institución a lo largo de todo este tiempo, donde incluso, aquí hay que matizar también, ya no existe como tal XEP. XEP Radio Educación fue como surgió a partir de 1968, la emisora Radio Educación, como bien señalabas, fundada en 1924, iniciativa de José Vasconcelos, impulsada por una mujer como María Luisa Ross. A partir de 1968 tenemos como tal la insignia de XEP, pero cuando nos dan FM, que tenemos que entregar supuestamente la AM, entonces se solicita de nueva cuenta la señal y ya no somos XEP, ya tiene otras siglas esta emisora, y esto da cuenta un poco de cómo se ha transformado la emisora con el transcurrir de los años. A mí me parece que eso ha sido muy importante, lo señalabas muy bien, porque esto ha permitido tener una mirada distinta y una mirada que va acompañando la misma historia de nuestro país, la que ha construido Radio Educación, Rafa.
Híjole, hay varias aristas. Una puede ser lo de FM y las nuevas tecnologías, 96.5 es la frecuencia modulada. Y cómo afrontar, porque también ya transmiten en Internet. Y nos lleva a reflexionar que en estos vaivenes y estos colores que hablas, que ha vivido Radio Educación, no solo en los últimos 30 años, o desde 1968-70 que adquiere esta figura jurídica, sino antes, a punto de desaparecer, pero se mantiene. La radio vive de una manera muy especial a la par o a la margen de los demás medios, porque puede no haber Internet, puede no haber luz, pero hay radio. ¿Será ese uno de los secretos para que Radio Educación, estemos hablando de casi 100 años de historia, Jesús? Fíjate, hay un detalle, bueno, ¿cómo surge? Surge con la idea de José Vasconcelos de hacer llegar la educación y actividades culturales y artísticas a los rincones más alejados. ¿Cómo se podía lograr en su momento? Por supuesto, a través de la radio. Pero acabas de mencionar algo que también me parece muy importante, donde la función de los medios públicos fue trascendental y en particular la de la radio en general, que fue la pandemia. En la pandemia muchos hubiesen pensado que iba a bajar completamente las audiencias de las radiodifusoras en general, pero no fue así. La gente se acercó a un medio como la radio. Sí tenía el Internet, sí tenía las transmisiones vía streaming, pero la radio en su forma más tradicional recibió a mucha más gente, mucha más audiencia en esa etapa. Esto te habla de la importancia. Tú acabas de señalarlo de manera muy clara, porque puede no haber luz, es probable que nos hayamos enfrentado a esos dilemas tecnológicos en todo este tiempo, pero siempre tenemos pilas o siempre tenemos una manera de acercarnos a la radio. Si a eso le sumamos, por ejemplo, que en Radio Educación como institución cultural, la radio del Estado mexicano tiene onda corta prácticamente ya, de las pocas que existen no solo en México, sino en el mundo entero, pues ya te imaginarás lo que nos permite difundir y ampliar nuestra señal y lo que permite señalar la importancia y la trascendencia que sigue teniendo la radio hoy día, cuando estamos más cerca, como bien dices, del Internet y del streaming y de las redes sociales. La radio sigue teniendo su lugar fundamental. Y hablas aquí también de un tema fundamental, a contenidos. Porque estamos hablando de una radio con un espíritu educativo, con un espíritu cultural 100%, que tiene que afrontar también los nuevos discursos. ¿Cómo mantener esa esencia, ese espíritu casi centenario de Radio Educación con la innovación? Estoy hablando ya de contenidos, ya no de transmisión de Internet. Aquí también hay que recordar a la comunidad de Radio Educación, que ha sido también muy importante dentro del crecimiento. ¿Por qué siempre la saco a colación? Porque ha sido el capital fundamental de una emisora como Radio Educación. Una emisora que, como bien decíamos al principio, ha enfrentado diversas problemáticas, pero de no ser porque tiene esa comunidad de productores, de reporteros, de guionistas, de locutores, pero también de administradores, toda la gente que involucra a una institución como esta le ha permitido tener ese crecimiento y con todo eso estar atento a lo que suceda a nuestro alrededor. Radio Educación, lo he mencionado en distintas ocasiones, surgió, somos herederos del 68, somos antisistema, se podría decir, somos críticos, en algunos momentos se ha dicho que somos contestatarios y así es la audiencia, y la misma audiencia es la que nos va diciendo: ahora, sin decirnos directamente, por supuesto, ahora queremos que hablen sobre la problemática de las mujeres en el siglo XXI. Y ahora queremos que la sexualidad se aborde no desde la perspectiva de las señoras ya de cierta edad, sino de las jóvenes. Y ahora queremos que se hable de las nuevas tecnologías. Y ahora queremos que también se aborde la diversidad sexual de nuestro país y que se aborde las múltiples lenguas que existen en nuestro país. Entonces, eso te ha permitido ir creciendo temáticamente, que ha sido fundamental. Hay que recordar, si bien en la década de los 70s fuimos pioneros en muchas producciones y en muchas voces, pero también lo seguimos siendo en muchas temáticas y en muchas formas de acercarse a ciertos aspectos de la vida real, que creo que eso es importante. Nunca hemos dejado de dialogar con nuestras audiencias y ellos mismos siguen siendo muy críticos con nosotros. Sucede aquí mismo en Canal 22, estoy convencidísimo. No te puedes equivocar en el uso de un verbo, en el uso de una palabra, porque ya tienes llamadas en algún momento, ahora ya son mensajes de WhatsApp diciéndote: te equivocaste, tienes muletillas, estás repitiendo esta palabra cuando no deberías utilizarla en ese sentido.
y no se diga de las formas de abordar los temas, ¿no? Sigue siendo una manera muy importante de hacer comunidad y Radio Educación es un gran ejemplo. Tenemos un minuto, Jesús, tú sabes cómo son los tiempos claro. en los medios. Rapidísimo, hablas de este valor del equipo, pero también otro importante valor que tiene Radio Educación es esa gran fonoteca. Y rapidísimo con esta pregunta para irnos a concluir. Se aproximan los 99 años, te toca prácticamente preparar la fiesta para el centenario. Esperemos llegar al centenario con esta institución al frente. En ese sentido, solo quisiera dar unos datos. Estamos llegando casi 60 millones de personas en todas nuestras señales, porque ya no solo es AM, FM, onda corta, sino también es Radio Cuculcán y también Cultura Sonora, además de que próximamente será Morelia. Estamos produciendo alrededor de 4,000 programas en los primeros 7, 8 meses de este año. Eso ya te empieza a decir lo que producimos al año y lo que se ha realizado a lo largo de los años. Y se han distribuido más de 51,000 programas a todos los estados del país. 51,000 programas de diferente tipo e históricos, por supuesto. Esto ya te habla de la importancia de una fonoteca, esto te habla de la importancia de un acervo, de un catálogo en el que seguirá insistiendo Radio Educación, siempre acompañando a las audiencias y siempre acompañado, por supuesto, de los trabajadores de la emisora. Pues Jesús Alejo, muchas gracias por acompañarnos. Enhorabuena por estar al frente de Radio Educación y que viva Radio Educación por lo menos otros 100 años. Por lo menos otros 100 años. Hay que celebrar los próximos 100 años en el 2024 y vamos por más. Vamos por más. Muchas gracias, Jesús Alejo, director de Radio Educación. Y nos vamos a despedir, los dejamos con las prometidas notas de jazz que nos comparte nuestro querido amigo Pablo Prieto. Ayer, 5 de diciembre, se cumplieron 10 años de la partida de Dave Brubeck, un día antes de cumplir los 90.